Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Aquí les traigo un vídeo que espero que realmente les guste. Básicamente voy a hablar sobre el movimiento de las piezas, de cada una y en forma muy general. En próximos videos también les voy a traer teorías y tácticas de juego, así como también cómo saber defenderse contra las heladas o las trampas, que son normalmente las que se dan en un juego o en un medio juego. Incluso en las aperturas hay ciertas trampas que se dan. Eso y mucho más es lo que encontrarán en este tipo de videos. Espero y les guste y sin más, comencemos. Primero que nada voy a mostrarles las piezas y su funcionamiento. Muchos conocerán lo que son las piezas del ajedrez. En este caso, en el ajedrez se le llaman piezas y no fichas como en otros juegos. En este caso voy a mostrarles lo que son las piezas del ajedrez. Tenemos de este lado lo que es el peón. Hay personas que ya estarán familiarizadas con las piezas. Esto es lo que es una torre. Obviamente por la forma esto es un caballo. A esto se le llama alfil. También tenemos las piezas y se las estoy mostrando en grado de importancia. Lo que es la dama o la reina. Aquí muchas veces la conocemos como la reina, aunque la expresión real a decir es damas. Y también tenemos el rey, que es la figura que prácticamente es la más importante del juego y pues que también no carece de movimiento. Les voy explicando poco a poco y detalladamente cómo es el movimiento de cada una de las piezas. Espero que puedan apreciarlo de manera correcta. Comencemos con lo que son los peones. Los peones están ubicados, cada bando tiene 8 peones. Esos se ubican en la parte de adelante en la segunda fila. En este caso de las blancas se ubican en la segunda fila, y en el caso de las negras o cualquier otro color, porque hay tableros de muchos colores, se ubican en la segunda fila para ellos y la séptima para este lado, ¿no? Esta es la forma adecuada en la cual los peones se mueven, más bien están colocados, y hay una forma correcta en la cual moverse. Algo muy importante que les tengo que avisar es que los peones tienen, pues prácticamente tienen una función muy importante del juego, como es defender a su rey, como es coronar, que más adelante se los voy a explicar, y obviamente juegan un papel muy importante durante la transición del juego. Sin más, comencemos cómo es el movimiento de los peones. Los peones, su inicio siempre es en la segunda fila, como ya lo había comentado, y en este caso el primer movimiento de un peón siempre es hacia adelante. Cuando el peón nunca se ha movido, en este caso tenemos 8, cuando el peón nunca se ha movido, este tiene que moverse una o dos casillas hacia adelante, solamente cuando el peón nunca se ha movido. En este caso voy a comenzar con el peón de rey. El peón ubicado aquí, puedo comenzar y hacer los dos movimientos en un principio. Más adelante, digamos que las negras igual dicen que hacen el mismo movimiento. Posteriormente, lo que son las piezas de los peones no pueden comerse cuando están una frente a la otra, pues su estilo de comer no pertenece a ese, o capturar. En este caso el término adecuado es capturar. Los peones siempre comen de manera lateral, es decir, derecha o izquierda, depende de donde estén ubicados en el tablero. En este caso, cuando dos peones se encontraron, no pueden, uno obstaculiza al otro y así sucesivamente. Pero la manera adecuada en la que come es si en un momento dado ubicáramos un peón de este lado, como lo apreciamos por aquí, y la manera adecuada de capturar sería al peón que está aquí. Solamente de esta manera pueden ser capturados los peones, y de esa manera pueden atacar los peones. En este caso, estas dos piezas, al ser el primer movimiento, no pueden capturarse mutuamente, pues están frente a frente y no pueden comerse de esta forma. Ese es un movimiento muy primordial. Suponiendo que comenzamos nuevamente con un movimiento de peón, el peón, voy a utilizar el peón de caballo del lado del rey, y comenzamos con un movimiento único al principio, y supongamos que las negras comienzan con peón de dama. En este caso el peón que ya se movió sí se puede mover otra vez, pero ya no podremos avanzar los dos turnos que vimos en el ejemplo anterior. En este caso tendríamos que mover otro turno y así hasta llegar al final. Solamente una casilla, a partir de que ya se movió, puede moverse el peón. Y cuando está, vuelvo a repetir, cuando está desde un inicio, este sí se puede mover hasta dos casillas solamente en el principio. Esa es la manera en la que se mueven los peones. Otra cosa que tengo que recalcar: los peones no pueden regresar.
Estas son las únicas piezas del juego de ajedrez que no pueden regresar. Siempre va a ser un avance constante o un avance, obviamente por turnos, pero nunca podrán regresar. Es una pieza que no puede regresar, a diferencia de las otras piezas que veremos a continuación cuál es su movimiento. En este caso aquí hay un par de piezas, blanca y roja en este caso, en las cuales ya están en vistas de frente y no pueden seguirse moviendo hasta que alguna de ellas no se quite por medio de la captura de otra pieza o incluso otro peón, o pasen otra serie de situaciones que iremos aprendiendo poco a poco. Este es el movimiento de los peones. En este caso, ¿cuál es el fin también de los peones? Suponiendo que tengamos aquí espacio libre, el peón se encarga de, cuando llega al final a través de sus diversos turnos, llega y hace una coronación. A esto se le llama coronar cuando llega a la última fila. Sabemos que ya no hay más espacio. Cuando coronamos, nosotros podemos cambiarla por la pieza que nosotros queramos. Normalmente cambiamos por la dama porque pues es la pieza con más movilidad y mucho más poderosa, aunque se han visto casos incluso en algunos torneos con grandes jugadores en los cuales no lo cambian por una dama, sino dependiendo de las circunstancias llegan a dar mate incluso con otras piezas. Eso lo valora cada quien, y el peón puede ser intercambiado por cualquier otra pieza, es decir, al llegar al final a fuerza tiene que ser cambiado por alguna pieza adicional. Cualquiera que ésta sea, obviamente no podemos cambiarla por el peón, y el peón, su función básica es prácticamente llegar a coronar algún día. Bueno, sigamos con lo siguiente. Tenemos lo que es el movimiento de la torre. Ya vimos lo que es una torre. Una torre, a diferencia del peón, sí puede regresar. La torre puede ir hacia adelante y hacia atrás las veces que quieras, obviamente en cada turno. La diferencia es que esta también puede ir de manera lateral, horizontal y vertical. Son las maneras en las que una torre puede avanzar. Ojo, para que una torre pueda salir de donde está, tiene que haber un cierto desarrollo de juego, es decir, una torre no puede brincar otras piezas. Para que una torre logre avanzar, suponiendo que ya avanzamos un peón aquí, o lo tenemos de este lado, la torre entonces podrá salir de esta manera. Puede llegar hasta aquí sin saltar a su compañero y luego puede irse hacia acá. Puede regresarse si lo desea, o puede capturar alguna pieza si la tiene dentro de su rango de ataque. Puede ir y venir las veces que quiera y se puede utilizar esta manera de atacar las veces que quiera. En este caso podemos incluso capturar este peón. Esa es la manera real en la que se está moviendo una torre. Vuelvo a repetir, en este caso sabemos que la pieza, la torre, no puede saltar ninguna otras piezas, y lo recalco mucho porque existe otra pieza que hablaré a continuación de su manera un poquito más complicada de moverse, pero que sí puede saltar, y creo que ya ustedes se han de estar imaginando. Aquí tenemos a lo que es un caballo. Un caballo, como en la vida real, también puede saltar en lo que es un juego. La pieza del caballo puede saltar, pero ¿cómo es que me dices que puede saltar? Por su movimiento. El movimiento del caballo es básicamente el siguiente. Espero y puedan apreciarlo. Aquí tenemos un caballo y el movimiento del caballo es en forma de L, y siempre se mueve 4 casillas hacia la dirección que él quiera. Es decir, aquí tenemos un caballo en F5, ahí en el vídeo no se ve lo que son las letras, pero aquí lo tenemos en F5, y la manera de moverse sería en L hacia la dirección que él quiera. Contamos 1, su misma casilla, 2, 3 y 4. Si vieron, aquí se formó lo que es una L, o si estuviera aquí, ahora se puede mover luego 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. El caballo se mueve siempre en L, 1, 2, 3, 4, hacia donde él quiera. Su manera de capturar es igual. Es decir, si tuviéramos una pieza del contrincante, vamos a poner como víctima a un peón. Nosotros contamos 1, 2, 3 y 4. Hicimos una L. Les voy a comentar que la L se puede hacer una L mayúscula, y se puede hacer de diferentes maneras, en diferentes posiciones. Si yo hago esto es una L, si yo hago para acá es una L, pero siempre respetando lo que es ese movimiento. También les decía yo que un caballo sí puede saltar, es decir, en un inicio de juego, aunque yo tenga peones adelante, como ven el caballo inicia en esta casilla, yo puedo mover, mi primer movimiento puede ser un caballo si así lo deseo. Vean cuál es el movimiento: 1, 2, 3 y 4, hice una L, o incluso 1, 2, 3 y 4, hice una L. El caballo puede saltar
sus propios compañeros de equipo o incluso al adversario puede saltarlo. Ese es el movimiento clásico de los caballos y hay muchas personas que valoran mucho esta pieza y lo veremos después en próximos videos. Continuamos, ahora tenemos el movimiento del alfil. El alfil, hay dos tipos de alfil en un juego, es decir, hay un alfil que se mueve por casillas blancas. Si ustedes logran verlo, este está ubicado en una casilla blanca y de este lado, no sé si alcanzan a apreciarlo, tenemos uno ubicado en la casilla negra o en este caso roja porque es el color del tablero y de las piezas del oponente. En este caso los voy a colocar aquí de este lado y les quiero explicar por qué. A este es considerado, lo llaman alfil negro o alfil blanco. Obviamente al de color blanco. En este caso es porque tienen una función específica, atacar solamente en ese tipo de casillas. El alfil está limitado solamente al color y no quiere decir que por el color de la pieza, sino porque el color de la casilla en el que se ubica. Como en los ejemplos anteriores con la torre y con el caballo, este puede regresar las veces que quiera e ir a todos los lugares que ella quiera, siempre y cuando este sí hay que respetar que no es como el caballo y no puede saltar, solamente puede ir y venir en las diagonales, no de manera recta como una torre, sino en las diagonales. Normalmente los grandes ajedrecistas colocan el alfil en el centro o en las esquinas tratando de utilizar lo que es la gran diagonal, que posteriormente estaré explicando qué es la gran diagonal en el ajedrez. Esta es la manera en la que captura, suponiendo que tenemos aquí un oponente, utilizo mi alfil blanco para capturarlo, me muevo en diagonal y capturo en este caso otra vez una víctima como lo es la torre. En este caso es la forma en la cual el alfil se puede desplazar en el tablero y el otro alfil, si estuviera una pieza en el flanco rojo o en el flanco negro, se puede mover en diagonal en lo que es las casillas rojas solamente. Obviamente estas piezas son muy fundamentales, así como son el caballo, y posteriormente cuando vayamos viendo lo que son aperturas, tipos de juego y celada, verán que son piezas que son muy útiles para ayudar a otras piezas para poder ganar el juego. Más adelante les explicaré cómo se gana un juego. Llegamos ahora a lo que es la dama o la reina. La reina o la dama, les vuelvo a mostrar la pieza. En este caso, esta pieza es muy importante también en el juego. Siempre dicen muchos que es la pieza que se puede mover como ella quiera, pero no es a como ella quiera, porque pues realmente para que se mueva como ella quiera, también tendría que hacer un movimiento de caballo, pero ella no puede hacer un movimiento de caballo. Más sin embargo, sí se puede mover como los alfiles o como las torres, de manera horizontal, diagonal y en las verticales, siempre y cuando donde se ubique. Tampoco puede saltar como un caballo, entonces está limitada, pero el tipo de movimiento que hace la dama es muy poderoso y hace una de las piezas más fundamentales y con la que normalmente muchos ajedrecistas hacen lo que es el jaque mate.